Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren cambiar de ubicación lo que son sus carpetas, como lo es el escritorio, el de descargas, documentos, imágenes, música, videos, etcétera, ¿no? Todos estos podemos cambiar gracias a tener pues 2 discos duros o 3 discos duros o 3 unidades de almacenamiento en tu computadora. Yo en mi caso tengo 2, que es el disco local C, que es un SSD, un M.2 básicamente, y este que tengo un HDD o un disco de pues mecánico básicamente, ¿no? Yo tenía 3 en el pasado, pero uno ya se murió, ya se fue para el otro mundo, dejó de servir y pues ahora nada más tengo 2. ¿Cómo cambiamos de ubicación de una a otra? Pues bueno, esto va a ser muy sencillo, pero también debes poner muchísima atención, ¿no? De primera instancia debes de identificar las letras de cada disco. Por ejemplo, en el disco principal donde se suele instalar lo que es el Windows, tiene la letra C, ¿ok? Y si tienes otro disco duro, en mi caso pues tengo este que tiene la letra E. Vamos a identificar esa letra y vamos a hacer, o te sugeriría hacer lo siguiente, ¿no? En mi caso, pues aquí tengo lo que es el escritorio, simplemente le damos clic derecho. Esto va a depender si tienes Windows 10 o Windows 11, lo que tengas, ¿no? Si tienes Windows 11 le das más opciones, pero si tienes Windows 10, pues te va a aparecer directamente este menú. Nos vamos a ir donde dicen propiedades. Y aquí nos van a aparecer diferentes opciones. Simplemente nos vamos a ir donde dice ubicación. Y aquí simplemente lo que te recomendaría hacer es, usualmente suele venir con la letra original en donde viene instalado el Windows, ¿no? En este caso vendría de forma como te lo estemos mostrando en pantalla, ¿no? C, diagonal user, diagonal LCRJR, diagonal desktop, ¿ok? O escritorio. ¿Qué es lo que te sugeriría hacer? Pues simplemente cambiar esta letra del inicio por la letra del disco duro en la que queremos moverlo. En este caso pues sería la E. Simplemente le ponemos la E. Después le damos en donde dice mover, y si tenemos muchos archivos, como es mi caso que tengo aquí carpetas o documentos y tal, todos esos archivos se van a mover al disco duro. Mientras más archivos tengas en la carpeta que vayas a mover, pues más se va a tardar, así que pues tenlo en consideración, ¿no? Aquí en mi caso, pues bueno, aquí yo no lo hago porque yo ya lo tengo, como se dice básicamente. Pero, a ver, espérenme aquí, ahora sí. Como lo ven, yo le voy aquí en el escritorio, más detalles, propiedades, ubicación, y pues ya tengo directamente mis archivos del escritorio en la unidad E. Eso es lo que te recomiendo hacer. Ya luego le damos en aplicar y en aceptar. Y esto es lo que tenemos que hacer repetidamente con cada carpeta que queramos hacer. Por ejemplo, aquí en descargas, pues simplemente le doy clic derecho, mostrar más opciones, propiedades, ubicación. Y como lo ves, ahorita me aparece la letra E, 2 puntos, user, total. Y ya no me aparece la letra C porque ya tengo todas mis carpetas en este disco duro y el sistema operativo nada más en lo que es el N.2 para que no vaya pues lo más rápido posible, ¿no? Aquí le ponemos la E, le damos en mover, aceptar y listo. O la letra en la que tú quieres mover tus archivos o carpetas. Y te digo, esto lo vas a repetir con cada pues carpetita que tengas aquí. Vas a documentos, propiedades, ubicación. Y ves que tengo la letra E, ya me aparece la letra C. Esto lo vas a tener que repetir. Ahora, es muy importante tomar este siguiente paso en cuenta, porque viene la configuración de tu Windows y muchas personas no la saben o no saben para qué sirve, etcétera, ¿no? Vamos a ir al botón de Windows, le damos clic derecho y configuración o ajustes o lo que tú tengas. El chiste es que nos lleve a una pantalla pues como la que te muestro aquí, ¿no? Vamos a ir aquí a inicio. Yo tengo en mi caso Windows 11, pero pues es lo mismo o es muy parecido de Windows 11 a Windows 10. Nos vamos a ir en donde dice sistema, bueno, alguna partecita donde viene sistema, etcétera. Y vamos a buscar el apartado donde viene almacenamiento. Y aquí nos van a aparecer que las aplicaciones instaladas, que el OneDrive, que otros archivos temporales, pero vamos a buscar algo parecido a lo que viene aquí, configuración avanzada de almacenamiento. Allí, como lo ven, aquí está, y viene esta opción que dice, ¿dónde se guarda el nuevo contenido? Le vamos a dar un clic aquí, y vemos que todas estas opciones usualmente suelen venir así, mira, que todo se guarde en la unidad C porque pues es el disco original o es la unidad de almacenamiento original.
lo que tú tienes que hacer es que se guarde todo en el disco pues duro que tú vayas a querer, ¿no? En este caso pues recordemos que la unidad que es mi disco mecánico es la E, así que todo lo debo de poner en E y le doy a dar en aplicar. De esta forma las nuevas configuraciones o las nuevas aplicaciones se guardarán en el disco duro que yo quiero, ¿no? Ya no se van a ir al disco local C. La nueva música pues se va a ir al disco duro, los nuevos documentos se van a guardar en el disco duro, las nuevas fotos allí, las nuevas películas y donde se guardarán los mapas pues en el disco duro. De esta manera pues le quito carga a mi unidad de almacenamiento de la M.2 para que todo se vaya al disco pues mecánico que tengo aquí. Otra cuestión es muy importante es de que vayas a tu navegador y ya estando aquí pues te suscribas a mi canal, que es demasiado gratis, es gratis y tú lo puedes hacer cuando te quieras. Bueno, ya estando aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ok, nos vamos a ir en la parte superior derecha y nos vamos a dar en los tres puntos que vienen aquí. Vamos a ir donde dice configuración y vamos a ir en donde viene descargas, ¿ok? En ubicación lo debemos de cambiar a la carpeta en donde tú quieres que se descarguen pues tus archivos. Yo en mi caso lo tengo en el escritorio, pero recordemos que mi escritorio lo tengo puesto en mi disco mecánico, así que pues todo se va al disco mecánico. El N.2 pues va a quedar pues ahí sin utilizar y pues aquí selecciono la carpeta, yo quiero que se vaya al escritorio o si quieres que se vaya a descargas, que recordemos que igualmente está en mi disco mecánico, pues aquí lo damos y si le damos el seleccionar carpeta y todas las descargas que damos se van a ir para allá. Pero todavía esto no acaba, hay un siguiente paso y esto pues básicamente lo debes de hacer o se recomendaría hacer cada vez que tú quieras instalar un nuevo programa, un nuevo videojuego, algo que vayas a instalar. En este caso, para este ejemplo, tengo este programa que se llama PareChan. No es tal cual el que tú vayas a utilizar. Supongamos que tú quieres instalar un juego, pero bueno, es bastante simple. Le vamos a dar 2 clics. Nos va a aparecer la ventanita que si queremos instalar el programa, le damos que sí. Y en este tipo de asistentes de instalación, siempre o casi siempre lo que es más recomendable es darle aquí en siguiente y aquí ves que viene carpeta de destino o carpeta donde se va a guardar y vemos que pues en automático viene la unidad C. Aquí simplemente lo que te recomendaría hacer es poner la letra del disco duro que tú vayas a guardar, ¿no? En este caso, pues recordaríamos que al inicio te dije que era la E, así que simplemente cambiamos la C por la E, le damos en siguiente y ya se estaría instalando este programa en la unidad o en mi disco duro, en la unidad E, liberando así pues de carga al M.2, que es este que tenemos aquí, y todo se va a ir al unidad de este disco mecánico. Aquí como ven ya está instalando y esto te lo recomendaría hacer pues cada que quieras instalar un programa para que tu disco principal, tu M.2, tu SSD pues se libere de espacio y todo eso vaya pues al otro, ¿no? Y bueno, estas son las opciones que te recomendaría más o menos moverle para pues cambiar las carpetas, que tu escritorio, tus descargas, etcétera, todo se vaya a un segundo disco duro y el primero o el principal se quede un poquito desocupado. Y bueno, aquí quiero mencionar lo siguiente. Es muy fundamental de que si tú lo moviste todas estas carpetas o hiciste toda esta configuración, el disco duro en donde tengas estas carpetas no lo muevas, no lo saques, no lo desconectes, porque en caso de que tú lo llegases a desconectar, pues estas carpetas no van a tener ruta de acceso y puede que tu Windows como que se dañe o que no tenga dónde agarrar los archivos que tiene aquí, etcétera. No es como si se desconfigurara. Así que los discos duros que ya muevas o que configures aquí, ya no los debes de mover, a menos de que pues ya esté fallando y pues ahora sí, de moverlo de un disco duro a otro otra vez. Y bueno, creo que si esto no puede ser en este video, espero el video te haya gustado, te haya servido, me haya dado a entender y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Y recuerda que subo video cada semana. Adiós.